Fundamento matemático para determinar el intervalo de confianza para una variable con distribución normal. Cuando tenemos una distribución normal estándar, con media 0 y desviación estándar 1, nos puede interesar determinar el intervalo de confianza, que es una región del X, ¿verdad? Aquí representado con extremos menos z y z, es la región del X para el cual vamos a tener un área que se asocia a la probabilidad de estar en ese intervalo y que podemos utilizar para, por ejemplo, estimar un parámetro como una media o hacer incluso un contraste de hipótesis. Esta región determinada por ese intervalo de confianza lo llamamos el nivel de confianza. Y es una región que nos interesa, pero que es dependiente de un valor alfa, que llamamos un valor alfa de significancia o nivel de significancia, o un error alfa. Ese error puede estar distribuido a la derecha y a la izquierda, y entonces lo distribuimos mitad a cada uno de esos extremos, mitad y mitad. Entonces, por ejemplo, si el error es de 5% o alfa es de 5%, entonces el nivel de confianza es del 95%. Para poder hacer estos cálculos del área bajo la curva en el intervalo de menos z, z y determinar cuál es esta área, entonces recordamos del cálculo matemático que lo que necesitamos son hacer unas ecuaciones basadas en integrales matemáticas. Vean aquí una integral de menos z a z para esta función, que esa función lo que modela es esta curva. Si nosotros calculamos el área bajo la curva de todo de menos infinito a más infinito, eso nos da 1. De ahí que explicamos estas relaciones de que, por ejemplo, 95 de confianza más 5 de error nos da un 100%. Como el uso de estas ecuaciones no es práctico, entonces podemos utilizar tablas. Esas tablas, en realidad lo que se van a enfocar es en encontrar el valor z, porque fácilmente teniendo el valor z, es simplemente poniéndole la versión negativa, es como podemos obtener el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, esas tablas z lo que van a reportar es, aquí a lo interno, todos los valores del área bajo la curva, resultado de esta integral, y han probado, digamos, o se obtienen, ¿verdad? Después de evaluar diferentes valores de z. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un área de 0.975, a la izquierda voy a encontrar los valores hasta el primer decimal, 1.9, y el segundo decimal lo voy a ver en la parte superior. Entonces, por ejemplo, para un área de 97.5%, el valor z asociado es de 1.96. Sin embargo, eso corresponde a un área que es la suma del nivel de confianza, que es 1 menos alfa, más la mitad izquierda. Eso gráficamente es porque las tablas se calculan, los valores en las tablas se calculan desde menos infinito hasta ese valor z. De manera tal que estas tablas se utilizan para otro tipo de cálculos que no solamente es el nivel de confianza, ¿verdad? Para un intervalo de confianza, si no se utiliza para otras estrategias que sí es importante tener esa área a la izquierda. Sin embargo, nada más ocupamos hacer la corrección. Por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel del 95%, entonces el error es 5% y le debemos sumar, entonces buscar el área que corresponde a el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, más la mitad de ese alfa que en el ejemplo será 95 más 2.5, es decir, 97.5%. Y que ahí lo mostrábamos de ejemplo en el caso anterior. Una forma también práctica de verlo es que si el nivel de confianza es 90%, por ejemplo, entonces el valor a buscar será el punto medio que está entre 90 y 100. Entonces en ese caso 0.95. Si el nivel de confianza es 95%, el punto medio es 97.5. Entonces voy a buscar ese valor en la tabla. Y una vez que he obtenido ese valor z, por ejemplo, decíamos que al 95%, entonces tengo que ir a buscar el valor 97.5 y me da 1.96. Fue lo que vimos justamente en la tablita. 1.96. Valor 1.96 sería este valor z. Sin embargo, ese valor z, como decíamos, incluye desde menos infinito hasta ese punto. Y debemos eliminar esta parte izquierda. Y eso fácilmente lo hacemos porque readaptamos el intervalo para decir, ahora sí, por simetría, ¿verdad? Como esto es como un espejo con respecto a la media. Entonces yo puedo saber que la forma de eliminar este extremo izquierdo, para que nos quede nada más de menos z, z,
simplemente es poner la versión negativa de este valor que hemos encontrado. Por ejemplo, 1.96, entonces a la izquierda ponemos menos 1.96. En términos de z será, entonces, adaptar este menos infinito a menos, ponerlo como menos z. Y ese es el intervalo de confianza, ya adaptado. En el caso de que la distribución no sea normal estándar, que sea una distribución normal pero no estándar, entonces requerimos de hacer una transformación de los datos. Esa transformación de los datos se realiza para cada valor x, que van a ser la variable donde estoy viendo las observaciones, ¿verdad? Cuyo promedio no es 0 y su desviación estándar probablemente no sea 1. Entonces, cada uno de esos valores le voy a restar el promedio y a esa diferencia le resto la desviación estándar. Con eso voy a obtener una nueva variable que se llama una variable transformada z. Y esa z sí tiene una distribución normal que es estándar. Por lo tanto, ya le puedo aplicar y sé que su intervalo de confianza va a ser de menos z a z. Pero ese intervalo de confianza de menos z a z resulta que es para la variable transformada, pero si yo la quiero ver en términos de la variable original, es decir, en el rango numérico de los datos originales, entonces lo que podemos hacer es agarrar cada uno de estos extremos que tienen el mismo valor numérico, pero se diferencian en signo. Entonces podríamos decir que ese valor z, el positivo y negativo, ¿verdad?, equivalen, y esta fue la transformación que hicimos. Cada valor x le restamos el promedio y toda esa diferencia dividido por la desviación estándar. Y despejo el x. Entonces, al despejar el x, este mu pasa aquí a multiplicar. Perdón, este sigma pasa a multiplicar, que es la desviación estándar. Entonces va a quedar el z por ese valor sigma. Y este valor mu que quedaría restando pasaría a sumar. Y así hemos despejado la x. Significa que x es igual al promedio poblacional más menos el valor z asociado a la distribución normal, que sí es estándar, por un valor sigma. Y además, lo que vamos a obtener, como estamos haciendo un muestreo por lo general, entonces es que podemos estimar la media a través de la media muestral y el valor de la desviación estándar con la desviación estándar muestral. Entonces, el valor negativo, y cuando z es negativo, nos dará el extremo izquierdo del intervalo de confianza, y con el valor positivo el extremo derecho. Eso significa que yo puedo utilizar de forma directa esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación que tenemos aquí, intervalo de confianza, que tiene implícitamente la transformación, pero sin necesidad de estarla haciendo. Es decir, ya en la práctica no tengo que estar haciendo estos cambios, ¿verdad? La tipificación o transformación del z-score. Pero tenemos entonces aquí la derivación de cómo se obtiene ese intervalo de confianza. Entonces, en resumen, la curva normal tengo un nivel de confianza y necesito determinar quién es el valor z, y determinando este valor z fácilmente puedo saber cuál es el otro extremo del intervalo de confianza. Las tablas contemplan el cálculo de menos infinito hasta un valor z, y de ahí que debo hacer una corrección a la hora de buscar el área. Entonces debo sumarle la porción izquierda, que sería esta región donde está el alfa medios. Sin embargo, entonces eso quedaría menos infinito hasta ese valor z, y lo corrijo eliminando ese menos infinito y poniendo el menos z. Cuando es una distribución normal no estándar, eso aplica, pero debo hacer una transformación de los datos, que de forma explicativa esa transformación, ¿verdad?, lo haríamos con esta ecuación de restarle la media y toda esa diferencia le divido la desviación estándar. Sin embargo, al final puedo obtener una ecuación donde directamente puedo utilizar los datos de la media y la desviación estándar muestrales para poder calcular el intervalo.